Lucas 5:17. Dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Bien. Yeshua está en una casa y se llena toda, y fíjense de todos lados que había de Judea. ¿Qué quiere decir? La parte de abajo, Jerusalén, toda la parte del sur, ¿sí? De Galilea, y dice que el poder estaba con él para sanar. El poder del Señor estaba con él para sanar. A veces nos llama la atención ciertas expresiones, ¿no? Como diciendo: ¿cómo ahora está el poder, después no está el poder? Lo que quiere decir que hay momentos, lo que nos da a entender, hay momentos que son de sanidad. Hay momentos donde Dios trae sanidad. ¿Por qué? Porque su ciencia, su sabiduría, su misericordia y su bondad así lo determina. Nosotros estamos en las reuniones y no siempre sale el Señor, pero hay días, hay momentos que viene el Espíritu de Dios a sanar. Su Espíritu está en medio y es para sanidad. Hay días que es para liberación. Él hace como Él quiere, ¿sí? En ese momento el poder de Dios estaba en Él para sanar. Era un tiempo, era un momento de sanidad. ¿Cuándo lo determina? Su sola potestad, su sola sabiduría. Él sabe, es preciso, justo y nunca llega tarde. ¿Sí? Confiamos en la sabiduría de Dios porque Él es la sabiduría. ¿Sí? Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero a causa de la multitud, las casas no eran muy grandes, ya vamos a ver algunas ideas de algunas casas, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron, ¿sí? Con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. En Marcos 2, está la misma explicación. Era cargado por 4 y como no podían, versículo 4, con él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, da algunos indicios más,
por cómo lo bajaron. Hicieron un hueco en el techo y bajaron al paralítico. ¿Está? Volvemos a Lucas. Ahí está. Bueno, ¿ve? Esa casa, después tengo una imagen. Generalmente tenían al costado de las casas una escalera. ¿Sí? Arriba, la mayoría de las casas, ustedes van a ver los palos que sobresalen. Se ponían todos palos, hojas de palmera, cubrían y después hacía una capa de barro. ¿Sí? Después endurecía eso, por eso ustedes van a ver que hasta está verde. Y después hacían a veces, según el que construía, una capa, dos capas y a veces hasta tres capas de lo mismo. Después palo de nuevo, hoja y barro. Palo, hoja y barro. ¿Sí? La mayoría de las casas. En el verano hacía mucho calor, entonces arriba de las casas hacían el techo, tenía como un toldito. ¿Sí? Las casas empezaban con piedra y después con adobe de barro. ¿Sí? La primera parte era de piedra, por eso hoy vamos y vemos si están las ruinas hasta la altura donde estaban las piedras. El barro, ¿por qué? Porque con el desgaste del tiempo se va perdiendo. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Ven las piedras y ahí están mostrando, pero piedra y después barro. ¿Sí? Adobes de barro, no de barro cocido como lo tenemos acostumbrado nosotros hoy, que es el ladrillo. ¿Está? Entonces, ¿ven? Esos tejados que se hacían en el verano, subían a dormir ahí. ¿Ven? Ese tejado que está ahí, esa parte de arriba del toldo ese techito, muchos subían a dormir en el verano porque realmente hacía mucho calor. Otros cavaban hasta llegar a la piedra, en tipo cerro, donde encontraban la piedra, ahí empezaban a hacer la casa porque sabían que iba a ser fresca. La mayoría de los pisos de casa era de tierra pisada, ¿no? Que tenía dos etapas. Una parte plana, usted entraba, y después una parte levantada. La parte levantada generalmente era como, ¿cómo decirle?, un escalón grande, más o menos 50-60 centímetros se levantaba, y ahí arriba dormían y cocinaban en esa parte. Y acá adelante guardaban los animales. ¿Me siguen? ¿Sí? No todos tenían corrales, lo dejaban, las ovejas y todo, dormían ahí con ellos. Ahí adelante. Ahí abajo, y ellos dormían más arriba. En verano. En el verano, obviamente, se iban arriba a dormir. ¿Está? Por eso, el Señor le había dicho a la azotea que había que ponerle, para que ustedes entiendan, baranda. Por seguridad. Hasta en esos detalles estaba el Señor. Cuando edifiques casa, ponle baranda arriba. Hasta en esos detalles estaba. Por eso dice, si tu amigo viene a molestarte en la noche para que le des pan, aquel amigo se levanta y le da. Levantarse tenía que pasar por toda la familia, por los animales que estaban, despertarlos, correr las ovejas, las cabras, lo que había dentro, y abrirle y darle pan. No era tan como ahora usted va y atiende la puerta y listo. ¿Sí? Había todo un protocolo. Eso que habla de la incomodidad que generaba que en la noche vengan a buscarlo y él encima se levanta a darle. Bueno, entonces lo que ellos hicieron fue romper el barro, la tierra, ¿sí? Imagínense que si sacan tierra, algo de tierra también cayó hacia abajo.
Y están todos reunidos, Yeshua está sentado, todo, y algo de tierra empieza a caer hacia abajo. No fue algo sencillo, pero sí tenían esas escaleras, todo, la mayoría de las casas tenían esa escalerita al costado de la casa para poder subir. Hasta ahí me siguen. Es un poco para que nos adentremos en la parte cultural y cómo se hacían las casas en ese tiempo. Porque dice, ¿cómo? Rompieron el techo para bajar, tuvieron que sacar todas esas capas, abrir y bajarlo con una soga al paralítico. Encima lo bajaron y quedó acostado. O sea, lo bajaron con la litera, quizás atado a la litera. La litera era cañas, también con otras cañitas juntas, o a veces se tejía algún pedazo de lona, pero con caña. Tipo la camilla esa vieja que se usaba antes, muy parecido, lo sacaron de ahí, ¿sí? Entonces, porque lo bajaron para apoyarlo con la litera y quedó ahí, imagínate, el paralítico no se podía mover, así que los amigos lo bajaron y el tipo quedó ahí acostado en el medio. Estaban los doctores de la ley, los fariseos, todo, y el tipo acostado ahora había quedado ahí, y ellos mirando el techo. ¿Qué pasó acá? Pero dice que al ver la fe de ellos, ¿sí? ¿Está? En Marcos dice, Yeshua al ver la fe de ellos. ¿Que el paralítico no tenía fe? No sabemos. Pero él vio la fe de los que lo trajeron. Nosotros, cuando traemos a alguien, a Yeshua, lo traemos porque creemos que Él puede hacer algo. Y la persona que viene no tiene fe. Si no tiene fe, esa fe tiene que ir como un granito de mostaza que va creciendo, etc. Entonces, ¿por qué Yeshua actúa en las personas? ¿Sí? ¿Por qué el Espíritu de Dios se mueve en las personas? ¿Por qué? Porque ve la fe nuestra. Nosotros le hablamos a esa persona, le dijimos, Dios te puede ayudar, Dios puede cambiar las cosas, y la traemos a la persona, y el Eterno, al ver nuestra fe, obra, porque la persona no tiene fe si recién la trae. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Sí? Acá viene algo, ¿ven? Al ver la fe de ellos, 5:20, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron entre ellos a hablar. ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso es una verdad como una casa. Solamente Dios perdona los pecados. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Blasfemia. La palabra blasfemar en el griego significa, vamos a ver si lo mismo en griego, se escribe así, de la misma manera, pero en griego. Ahí al costadito, miren, va a aparecer la palabra blasfemia. ¿Cómo se escribe? Igual. Esa palabra ahí que está en azul es blasfemia. Específicamente contra Dios, maldición, maledicencia. Pero hay un término más hebreo acerca de la blasfemia. Vamos a decir, hay un término que nos da más luz, que está en hebreo, que significa como hablar de otro Dios. ¿Sí? No el eterno, sino que estoy hablando de otro Dios. Sería algo tipo como la idolatría. ¿Sí? La blasfemia. Es algo, dijeron ellos, ¿qué pasó acá? Esto es como si fuera algo que no pertenece a Dios.
¿Sí? Porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Por qué Dios puede perdonar pecados? Porque el pecado es infracción de la ley de Dios. Y el pecado siempre es contra Dios. Entonces, al que ofendemos cuando pecamos es a Dios. ¿Está? Entonces ellos estaban en lo cierto de quién puede perdonar pecados, sino solamente el Eterno. Porque el pecado es así. Ahora yo les digo, viene un hermano, habla mal de nosotros nos enteramos, hizo algo, nos enteramos, y viene el hermano y te dice: hermano, me equivoqué, perdóname, me equivoqué, no hice bien, perdóname. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Perdonarnos, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros también perdonamos pecados. Si el hermano pecó contra mí, dice: si tu hermano peca contra ti, entonces hay pecados que cometemos contra nuestro prójimo y hay pecados que cometemos contra Dios. Los pecados que cometemos contra nuestro prójimo hay que arreglarlo con nuestro prójimo, ir y pedir perdón. Y nuestro prójimo está en darnos el perdón o no. Si lo da o no, el problema de él. Nosotros tenemos que ir y pedir perdón. ¿Me entiende que hay pecados que nosotros perdonamos, que cometemos contra el prójimo y hay que arreglarlo, pero los pecados contra Dios se arreglan con el Señor? Entonces dice: ¿quién? ¿Cómo es esto? ¿Qué blasfemia es esta? Si solamente el Eterno perdona pecados. Vamos a ver este tema porque ¿qué es el pecado? El pecado es enemistad con Dios. Nos volvemos enemigos de Dios. Cuando el hombre peca, se volvió separado de Dios, se volvió desarraigado de Él, se separó de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, se fue la gloria del Señor, quedaron desnudos. ¿Se acuerdan? Ya lo hablamos a eso. La Shekinah, lo que cubría esas vestiduras de luz, se fueron. Se fueron de Él. ¿Por qué? Porque pecó. ¿Sí? El pecado es enemistad de Dios, es separación de Dios. Muy bien. Tuvo que haber un animal muerto, tuvo que haber sangre, etc. para poder. Pero esto nos lleva a que esta, vamos a decir, blasfemia, tiene que tener un sentido. Tiene que tener un sentido. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, vamos a ver algunos textos. 1 Corintios 15, 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Bien, es preciso que Él reine. ¿Quién? Yeshua. Vamos a leer, espérenme. Vamos a leer versículo 24. Ahí en adelante dice: luego el fin, ¿sí? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, ¿sí? Cuando pasen todas las cosas, el fin llegará. Él va a entregar el reino al Padre, y explica el porqué, esa conclusión explicativa del 25, dice: porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que Él va a destruir es la muerte. ¿Está? ¿Sí? Él tiene autoridad. Vamos a ver Daniel 7, 13 y 14.
Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. ¿Estamos? ¿Sí? Miraba yo en la visión de noche, aquí en la nube, ¿quién venía? Un hijo de hombre. Hijo de hombre, ya lo hemos visto, significa, en hebreo es Ben Adam. Siempre le pongo la flecha para que se guíen. Ben Adam. ¿Qué significa Ben Adam? Porque lo vamos a ver muchas veces cuando él habla del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Es el Ben Adam, es el hijo de Adán. ¿Quién era Adán? A Adán se le dio todo lo que nosotros vemos. Se le dio la potestad, la autoridad, y le dio todo lo que nosotros vemos, todo lo que el Creador creó, se lo dio a Adán. Él perdió eso al ser vencido. Ahora viene el hijo de Adán. Si es hijo de Adán, ¿qué significa? Es el heredero. ¿Está? Es el heredero. ¿Qué heredó él? Lo que vemos, un desastre. ¿Por qué un desastre? Porque el hombre, como dice Génesis 6, el continuo designio de su pensamiento era el mal. Fíjense, el diablo les prometió: van a ser como Dios, se van a hacer esto, van a hacer. El diablo prometió un montón de cosas que no pudo cumplir. Eva y Adán le creyeron. Adán y Eva le creyeron. Hay mucha gente que todavía le sigue creyendo. A Satanás, y él le sigue mintiendo en la cara y le siguen creyendo. ¿Qué vino para Adán y Eva? Vino todo eso, no, vino la muerte. Algo que Dios les había dicho. El día que comieren de él, ciertamente moriréis. Al final, el diablo dijo una cosa y Dios dijo otra. Por la experiencia y lo que nosotros vemos y lo que dicen las Escrituras, el diablo les mintió y nunca se cumplió esto. Sí se cumplió lo que Dios había dicho. Hasta el día de hoy siempre se sigue cumpliendo lo que Dios ha dicho. Y el diablo le sigue mintiendo a la gente y la gente lo sigue escuchando. Porque nosotros le echamos la culpa a Adán y Eva, pero hoy la gente también le sigue escuchando. Y nosotros también en algún tiempo quizás lo escuchamos. Nos metían la cara y nosotros le hacíamos caso. Adán, para que ustedes vean, recibió todo de una manera perfecta, donde todo funcionaba de una manera perfecta, y él, por su desobediencia, hizo que todo eso se vuelva un caos, terminando, como conocemos Génesis 6, con un diluvio, donde un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el designio de sus pensamientos, ¿qué estaba pensando el hombre? Todo mal. Entonces trajo juicio de Dios. Y vemos que hasta los animales se corrompieron. Adán recibió que los animales
El león andaba con el cordero, no había problema, eran vegetarianos, no había problema, no había violencia. Adán destruyó y Eva destruyeron todo aquello y se lo dieron al heredero. ¿Vieron cuando usted dice, escucha, me tocó heredar y me dejaron todo esto? Gracias, ¿no? Tendría que haber dicho gracias, yo paso. Por ahí una herencia, bueno, dice, acá está, acá hago la diferencia, pero no, a él le dejaron todo lo peor, ¿no? Le dejaron las deudas. Cuando están endeudados dicen, bueno, ¿qué pasa? Y mi hijo va a responder por mí. Y le llegan todas las deudas y dicen, todo esto debía así, todo esto estaba mal, enfermedades, no había nada. Todo eso lo heredó el hijo de Adán, el hijo del hombre, el Ben Adán. Ahora, él agarra toda esa maraña que es el hombre en sí, con toda, porque ahora viene de años de hacer las cosas mal, de años de destruir todo lo que Dios ha creado. Ha eliminado especies, ha matado y ha eliminado especies que ha creado Dios. Ha contaminado los mares, los ríos, todo. Ahora él agarra todo eso y empieza a trabajar y a volver al hombre. El trabajo de él es volver al hombre a su estado original, donde tenía la imagen y la semejanza del Eterno. ¿Qué creen que está haciendo él en las vidas de las personas que se acercan a él? Eso. Trabaja y saca cosas, ¿sí? Como cuando usted le dice, heredaste esto, y llega y la pieza es, dice, una casita donde está todo pata para arriba. ¿Usted qué empieza a hacer? Ordenar. Esto es viejo, esto no sirve, vamos a tirarlo, está roto, muebles con una pata. Entonces empieza a sacar todo, ¿no? Telaraña, tierra, cosas que había guardadas, que ya nadie usa, que no sirven para nada, las saca afuera, que alguien se la lleve, la tire, la venda. ¿Qué hace? Hace un orden para restaurar eso y después o es para vivir o puede sacar una ganancia de eso. Bueno, la vida del hombre es así. El Eterno le da a él la autoridad, que es lo que leímos. Vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense lo que dice Daniel. Dice, miraba y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado que dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, no termina más, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¿Sí? Eso es lo que el Eterno le dio. Ahora, ¿qué dice Isaías 42? Fíjense lo que dice Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Cómo su ley? La palabra en el original es su Torah. Como está mal traducido, generalmente reducen Torah a ley. Dice, las costas esperarán su ¿qué? Enseñanza, su dirección y su administración. De que de las leyes de Dios. Así dice el Señor Dios, creador de los cielos, el que despliega, ¿sí? Versículo 6. Yo, el Señor, te he llamado en justicia. ¿A quién le dice? Al siervo, al hijo de Adán. Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones.
para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Está? Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Está? El Señor no comparte su gloria, salvo con Él, con el Hijo del Hombre. A este, sí. ¿Estamos? A este dice, yo el Señor, este es mi nombre, ¿no? A otro no daré gloria. Pero a Él sí. A Él le daré el dominio, Él traerá justicia, Él será luz a las naciones. ¿Qué pasaba con los jueces? A ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Fíjense, Segunda Crónicas 19. Josafat nombra jueces. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía el pueblo de Berseba. Versículo 5, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Dios, el cual con vosotros, ¿sí?, está con vosotros cuando juzgáis. Sé pues con vosotros el temor del Señor. Mirad lo que hacéis, porque con Dios nuestro Señor no hay justicia ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Está? Le dicen, ustedes juzgan, pero fíjense cómo juzgan, porque el Señor, ustedes no están juzgando por sí solos, están juzgando en el nombre de Él. Ustedes juzgan en su nombre, son la autoridad, le está haciendo a los jueces. Porque como el Padre, versículo 21, levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿a quién se lo dio? Al Hijo. Todo juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Vamos a avanzar un poquito más. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Ben Adam, el Hijo del Hombre. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busca mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿sí?, de mi Padre. ¿Está? Él es el juez. ¿Quién es el que perdona pecados? Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Está? Hay un texto, no me acuerdo si lo tengo acá. Bueno, si no lo buscamos. Pero hay un texto que dice, Isaías 59:1, dice, porque no se ha cortado el brazo de Dios para salvar. Siempre que abre del brazo de Dios, habla de Yeshua. Él es el brazo de Dios, Él es la acción. ¿Está? No se ha cortado el brazo de Dios para salvar. Él es el brazo de Dios. Es la diestra, es la parte que ejecuta de Dios. Él juzga con sabiduría.
La palabra sabiduría tiene que ver, se escribe Jochma. Eso es sabiduría. Hebreo, Jochma. Hubo un varón que pidió sabiduría, ¿se acuerdan? Salomón. ¿Qué es sabiduría en el concepto hebreo? ¿Qué es? Porque decimos sabiduría, él pidió sabiduría. ¿Sí? Es la palabra esta, Jochma. Se escribe... No escribe, pero Jochma. Acuérdense de eso. ¿Qué significa? Le dio, vamos a decir así, la fuerza para vencer al yo, al orgullo humano. Eso es sabiduría. La fuerza para vencer al yo. Si yo tradujera esto, es la autoridad para vencer al qué. Uno dice el qué. ¿Cómo el qué? Y eso nos lleva a Moisés. Cuando él dice, ¿qué soy yo? En el hebreo no existe la palabra yo soy cristiano. Si yo dijera yo soy cristiano en hebreo, yo diría Ani cristiano. ¿Sí? La palabra Ani cristiano, si yo lo tuviera que traducir literalmente, yo diría yo estoy siendo cristiano, pero no es que yo soy. No existe ese verbo yo soy, solamente está reservado para el Eterno. En el hebreo. ¿Sí? Cuando uno se presenta y dice Ani Cristian, Naim Meot, ¿sí? Mucho gusto. Lo que estoy diciendo es, yo estoy siendo cristian ahora, veremos dentro de un tiempo, pero es como que me estoy haciendo, no estoy en el presente. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros no tenemos presente. Me va a decir, ¿cómo? ¿Cómo no tenemos presente? ¿Y esto qué es? Esto que yo dije recién, ya es pasado. Ya quedó atrás. ¿Sí? Fíjense esto. Ya quedó atrás. ¿Me siguen? En cambio, él sí. Él vive en el presente, el eterno. Por eso, lo que se le da a Salomón, y esto tiene que ver con la Torá. Sabiduría es igual a Torá. Porque la sabiduría, la Torá, hace que el hombre renuncie a ese ego, a ese yo, y reconozca que Él es todo. Que el Eterno es todo. Salomón fue el hombre más rico del mundo. Y uno dice, le dio sabiduría, claro, con razón hizo tantas cosas. No. La sabiduría, el conocimiento hizo, él adquirió conocimiento. Dice que Salomón era muy estudioso, leía muchos libros. ¿Sí? El conocimiento le permitió a él hacer las cosas, pero la sabiduría le hizo renunciar a ese yo. Por eso él pudo hacer el templo del Eterno. ¿Me siguen? Sabiduría significa renunciar, o autoridad para renunciar a mi ego, a mi yo, a ese orgullo humano, mal entendido, ¿no? A esa soberbia. Salomón era el hombre más rico de la tierra.
veían los templos, lo que había edificado y lo alababan. Vino la reina de Saba y decía, no puedo creer, hice todo lo que veo. Estoy maravillado, decía. Pero esa no era sabiduría, eso era conocimiento. No vamos a entrar en la palabra ahora, porque si no nos vamos del tema. Conocimiento, etc. Después en una de esas lo vemos. ¿Está? Entonces, él fue puesto por juez. ¿Seguimos hasta ahí? Vamos a avanzar y así terminamos. Un texto más. Hechos 10:42. ¿Alguien que lo lea? Hechos 10:42. Entonces nos ordenó proclamar y dar testimonio al pueblo que este hombre ha sido designado por el Eterno para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién? Este hombre, el Hijo del Hombre fue, este hombre le fue dada autoridad para juzgar por el Eterno a los vivos y a los muertos. Lo constituyó el juez. ¿Está? Muchas veces van a encontrar este término. Malkut Hayamaim, el reino de los cielos. ¿A qué se refiere el reino de los cielos? La mayoría de las veces a él, a Yeshua. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es? Es Yeshua. Dice cuando venga el reino de los cielos, y el mismo texto en otro lado dice cuando venga el Hijo del Hombre. Hace un paralelismo. ¿Me siguen? ¿Sí? Malkut Hayamaim se refiere a Yeshua. Él es el reino de los cielos. Entonces, volvemos al texto. Sí. Esperen que quedó el texto ese. Vamos acá. Volvemos a Lucas. Tienen razón en que solamente el Señor perdona pecados, pero nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces dijo Pedro? 70 veces 7. ¿Sí? Otro día, porque si no nos vamos al tema, vamos a explicar qué significa 70 veces 7. Háganme acordar, porque si no se nos va a venir a la 11. ¿70 veces 7? ¿Sí? Entonces, otro día lo explicamos. 70 veces 7, ¿qué significa? ¿Por qué 70 veces 7? Pero nos vamos del tema. Él tiene la autoridad. Dice, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados. Porque ellos ahora, a ver, yo le digo, por ejemplo, Esteban, tus pecados te son perdonados. Usted me va a quedar mirando y va a decir, ¿what? ¿Quién se cree? ¿El pastor se cree el anciano de Díaz? Para ser anciano de Díaz tendría que tener el cabello blanco, porque así lo pinta en la escritura. El anciano de Díaz tenía cabello blanco y sus ojos como llamas de fuego. ¿Está? Así que, ¿me siguen hasta ahí? Él dice, ¿qué es más fácil?
O sea, lo más fácil fue eso. Ahora, ¿cómo comprobamos que yo le perdoné los pecados a Esteban? Si yo le digo, tus pecados te son perdonados, usted va a decir, ¿de qué te hablan? Primero, una blasfemia. El único que perdona pecados es el Señor, es el Eterno. En eso tienen razón. Fíjense lo siguiente. Bueno, después terminamos. Pero el único que perdona pecados, y en la teología esa está bien, es perfecta. Pero el Eterno le dio a él toda autoridad para juzgar. Para juzgar. Entonces, nosotros tenemos como pecado ciertas cosas, pero hay muchas cosas que son pecados, que son infracción de la ley. No sabemos cuáles eran los pecados del hombre este. ¿Por qué? Porque el Señor tampoco lo va a avergonzar. Imagínense, venimos al culto, estamos en una reunión, y yo me acerco a Esteban, a ella que le tengo acá enfrente, le seguimos dando. Digo, así dice el Señor te perdona tus pecados, y se los empiezo a nombrar. Los hermanos van así, todo eso tenía Esteban. Y me quedé corto, va a decir el Señor. Pero solamente le nombramos algunos. Pero los hermanos van a empezar y de repente termina la reunión, qué sé yo, por más que el Señor le diga, tus pecados te son perdonados, ya lo vamos a mirar a Esteban de una manera diferente. Le vamos a decir, nos va a venir a la paz, sí, ahí voy. Y lo dejamos ahí con la mano así. ¿No? Hacemos así, queda solo. ¿Por qué? Porque le nombramos todos los pecados, lo avergonzamos. Entonces eso no es palabra de Dios. Cuando uno avergüenza al hermano, no es palabra de Dios. El Señor nunca avergonzó a nadie. Vete y no peques más. No le dijo cuáles eran los pecados, pero la persona lo sabía. ¿Sí? Si el Señor viniera acá un día, se parara a Él literalmente, lo veríamos a Él y nos empezaría a decir los pecados de todo. ¡Pah! Nos tenemos que quedar así ahí y después se termina la congregación, ¿no? Porque ninguno va a saludar más a nadie por la vergüenza. Muchos no van a volver y otros van a decir, mirá vos, este pecado tenía este. Entonces Él les dice, tus pecados te son perdonados. Son varios, pero te son perdonados. La autoridad, Él me ha dado la autoridad y puedo perdonar pecados. Y dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Que no es más difícil. Hacer andar un paralítico que no sabemos de cuántos años era, es más difícil que decir tus pecados te son perdonados. No quiere decir que por los pecados era paralítico, aclaro, no lo dice la Escritura. Entonces dice el Señor, si yo lo más fácil ya lo hice, lo más fácil, tus pecados te son perdonados. Y luego te están preguntando. Por eso les dice, para que sepáis, el Hijo del Hombre, el Ben Adán, tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. ¿Por qué? Porque le fue dada esa autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el altar de bronce. Él es la fuente de bronce con agua. Él es el candelebro. Él es la mesa de pan. Él es el incensario. Él es el arca. ¿Entienden? No es que Él es un solo mobiliario. Él es el tabernáculo. ¿A dónde se arreglaban los pecados? En el altar de bronce. Por eso era bronce. En realidad es cobre o bronce, pero el bronce es una aleación. Pero el cobre ese significaba juicio. Y Él se le dio autoridad para juzgar. Por eso Él es el altar. Ahora, cuando Él está en la cruz, ¿por qué dice, Padre, perdónalos? Porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no dice, Señor, los perdono con la autoridad que tú me has dado? Interesante.
Viéndolo desde este punto de vista es interesante. ¿Por qué? Porque él ahí no está como juez. Ahí está como cordero, corbán. Él es el sacrificio. Él no está sentado ahí en la silla de juez. Él, al ser declarado anatema, sale del juicio delante del Sanedrín como un animal, un cordero. ¿Cuándo le va a dar de nuevo? Cuando él, ven, siéntate a mi diestra, y él va a juzgar. Dice Juan, abogado tenemos a Jesús el justo. ¿Sí? Por eso no dice los perdono, porque no está ahora con la autoridad de juez. Ahora asumió el papel de cordero y deja el juicio por un tiempo. Pero mientras él estuvo, él podía perdonar pecados. Ahora le dice a los fariseos, ¿saben cómo comprobar que los pecados son perdonados? Que es verdad lo que le acabo de decir. Le dice al paralítico, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó, agarró la litera y se fue. Y todos empezaron a glorificar a Dios. Algunos dijeron, hemos visto maravillas. No habían visto nunca esto. Que alguien le diga a alguien, tus pecados te son perdonados. Y la comprobación es que el paralítico se levantó. O yo le puedo decir, como yo le decía, Esteban, tus pecados te son perdonados. Sí, está bien. Te voy a decir, ¿qué pasó? No pasó nada. Pero si él tuviera una enfermedad o algo que necesitar, y yo le dije, bueno, ahora sí, dice el Señor, te comprobaría que lo que le dije anterior sí fue verdad. Entonces el paralítico dejó demostrado que había sido perdonado los pecados cuando se levantó, cuando él le dio la orden y se levantó. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces él tiene la autoridad para perdonar. Fíjense que el pueblo, cuando ve esto, alabó a Dios. ¿Por qué? Porque así era el concepto de los hebreos. Ahora, ¿qué pasa cuando Pablo y hacen una sanidad con Bernabé en medio de los griegos? ¿Qué hizo? Lo quisieron hacer dioses. Dice, han bajado dioses. Fíjense, la mentalidad es diferente. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces el grecorromanismo se nos mete bastante seguido. Venimos con esa cultura. Pero ellos quisieron hacerlos dioses y Pablo se rajaba la vestidura para mostrar la carne. Decía, yo soy de carne y hueso como ustedes, adoren a Dios, no nosotros. Dice, y no pudieron evitar que les hagan, la multitud, imagínense, eran dos. No pudieron evitar que se les dé honra como dioses. Dice, han bajado hombres, porque esto era una cultura greco-romana, que los dioses de cada tanto bajaban a la tierra y tomaban apariencia de hombre y hacían algunas cosas. Eso era lo que creía el greco-romanismo. Entonces ocurre un milagro y ellos tratan de hacerlo a Pablo y todo, dioses, porque estos son dioses. Uno era Júpiter y el otro. ¿Entienden? En cambio, cuando los hebreos vieron lo que acababan de ver, que un paralítico se levantaba, fíjense lo que dice la Escritura. Todos dieron gloria a Dios. El hebreo sabe de quién vienen todas las cosas. Por eso por ahí insistimos algo con la cultura del hebreo, cómo fueron escritas las escrituras y ese pensamiento que ellos tenían, porque el pensamiento griego es totalmente opuesto, es multidios, etc. El hebreo sabía que hay uno solo, el Eterno. Y cuando vieron, dijeron,
Esto es obra de Dios. No es que a Yeshua lo agarraron. Bueno, un bajón de tensión. No es que a Yeshua vieron ahora y lo ensalzaron y le hicieron a él un monumento ni nada. Simplemente dijeron, gloria a Dios, lo que hemos visto. Lo mismo pasaría si mañana en una reunión oramos, el Señor levanta un paralítico ciego, ¿a quién le va a dar la gloria? Al Señor. Nosotros somos vasos nada más. Si el que tiene el poder es Él. ¿Sí? Pero la mentalidad greco-romana enseguida quiso ser dioses. Hasta el día de hoy, cuando hay un milagro de alguien, ¿cómo lo levantan? Como un dios. ¿Sí? Dicen, tal hizo el cura brochero, se le comprobó que hizo un milagro o 2 milagros, lo beatifican y la gente le pide al cura brochero, lo hacen un semidios. ¿No? Cultura greco-romana. ¿Es así o no? Hoy en la realidad. Es lo mismo que pasaba con Pablo y Silas. Y Bernabé y Luke y todos los que andaban con ellos. Es lo mismo. ¿Está? Pero nosotros cuando vemos algo que hace el Señor, gloria a Dios porque Él es el que lo hace. Entendemos, nos ha sido dado luz en estas cosas. Muy bien. ¿Está entendido por qué Él perdona pecados? ¿Quién le dio la autoridad? ¿Sí? Porque si no, empezamos a pensar, ¿y cómo pasó esto? ¿Cómo fue? Pero a Él se le dio toda autoridad, dominio y gloria. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos los enemigos sean puestos debajo de los pies. Dice, lean, después relean 1 Corintios 15, dice, y al final de todo esto, Él dará todo al Eterno, para que Dios sea todo en todos. Al final, cuando termine todo de poner los enemigos debajo de sus pies, cuando Él termine de restaurar todas las cosas, cuando pase el milenio, sean juzgados, sean los tronos blancos, etc., termine todo y diga, Yeshua, aquel que se le fue dado dominio, Eterno, Padre, todo te pertenece, todo es tuyo. Y se lo dé todo al Eterno. Pero mientras tanto, Él sigue juzgando, Él tiene dominio y tiene gloria, y toda rodilla se dobla delante de Él. ¿Estamos? ¿Sí? Toda autoridad me ha sido dada. Si hay alguien que te da autoridad, y no quiero entrar en polémicas, simplemente en esto, si hay alguien que te da autoridad, es porque es mayor que uno, ¿no? ¿Sí? Si no, diría, la autoridad me pertenece, es mi autoridad. No, toda autoridad me ha sido dada. El Eterno me da Dios. Él es el mayor de todos. ¿Sí? Después vamos a hacer, ya les dije, vamos a ver un tema más adelante sobre la divinidad de Yeshua, que tanto por ahí se cuestiona o no, o sí o no. Sí es o no divino. Sí es Dios o no es Dios. Es todo un tema cuestionado durante algunos siglos. Imagínense tratar de responder eso nosotros. Pero el Eterno nos ha dado algunas cosas. Pero sí que toda autoridad y toda la gloria la tiene Él, sí, hasta que sean puestos los enemigos debajo de los pies del Eterno. Por eso le digo, relean 1 Corintios 15, y ahí habla de 2 naturalezas. La naturaleza de la carne y la naturaleza que viene del Espíritu.
Y eso nos da una punta para decir de dónde viene Él y de dónde venimos nosotros. ¿Está? Así que bien, hasta aquí llegamos.